Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, amado oyente, con el propósito de honrar y glorificar su santo y bendito nombre, ya que muchos glorifican al otro, pero nosotros hemos conocido a un Dios genuino, a un Dios real, a un Dios poderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Te voy a leer unos versículos en la palabra de Dios que están en el capítulo 17 de San Lucas, del verso 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allá. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, a nuestros antepasados hablaste por medio de los profetas, pero hoy nos hablas por medio de tu Hijo. Te pido que tu palabra, Señor, haya cavidad en la mente y el corazón de cada ser humano, y que la unción y el poder de tu Santo Espíritu, que es el que convence, el que enargulle, el que reprende, se manifieste de una manera especial para que las almas no se pierdan en el infierno. Eterno Padre, todo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amado oyente, aquí te estoy hablando a través de las Escrituras, cómo los fariseos querían saber del reino de Dios, que cuándo iba a ser, pero sin en cambio el Señor Jesús les da a entender que el reino de Dios no vendría porque ya estaba allí entre ellos. Y en este tiempo
los que estamos viviendo y hemos reconocido a Jesucristo, te podemos decir que el reino de Dios está entre nosotros. Y es lo que tú debes de ver, es lo que tú debes entender, debes de comprender que muchas de las veces tú quisieras que personalmente el Señor Jesús viniera y te hablara, pero es imposible. ¿Por qué es imposible, amado oyente? Porque nadie puede ver a Dios, y mucho menos con sus ojos naturales. Y aquí dice que debíamos de tener cuidado cuando alguien viniera y dijera, helo aquí o helo allí. Dice, no les creas, mucho menos lo sigas. Pero en el tiempo que estamos viviendo, eso está aconteciendo, que han salido muchos falsos diciendo que son los que traen la palabra de verdad. Pero cuando tú tienes conocimiento de la verdad, te darás cuenta que se han desviado de la verdad. El pueblo de Israel se había desviado del camino verdadero. Cuando vemos cómo el profeta Jeremías les dice, deténgase y pregunten por la senda antigua cuál es el camino, y caminen por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? Digo, no andaremos. Usted posiblemente diga, ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con nosotros? Es lo mismo, amado oyente. ¿Desde cuándo se te está predicando la palabra? Se te está diciendo que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, pero dices en tu corazón, no andaremos. ¿Prefieres tú caminar en la mentira? Porque ahí vemos cómo el Señor describe de aquellos que vendrían en su nombre. Pero muchos, como no conocen la verdad, no han sido libres y siguen siendo esclavos de la mentira. Y ese es uno de los grandes errores de la humanidad. Cuando la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Pero Jesús les dice al pueblo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Amado, pero la gente no quiere entender, no quiere saber la verdad, quiere seguir como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir las tradiciones que seguir realmente lo que dice la palabra de Dios. Y ese es uno de los grandes errores de nosotros los seres humanos. El pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento, y en el tiempo que estamos viviendo es lo mismo que acontece. El mundo tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para ver las redes sociales, tiene tiempo para ver las películas, tiene tiempo para muchas cosas, pero menos para escudriñar las Escrituras, que lo pueden hacer sabio para salvar su alma del infierno. Pero eso no lo quieren hacer. Amado, y aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice en el verso 25 que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Amado, y ya el Señor Jesucristo padeció cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando usted ve en el libro de los Salmos capítulo 22,
y lo ve detenidamente qué es lo que le iba a acontecer, comparándolo con el capítulo 53 del profeta Isaías. Y luego en los 4 evangelios usted se dará cuenta de la realidad, qué es lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo seguimos viendo hasta en este tiempo. Y sin en cambio la humanidad no ha entendido el mensaje que se ha venido dando desde Juan el Bautista, cuando trajo el mensaje, porque era necesario que Él empezara a predicar que venía la luz a un mundo lleno de tinieblas, pero no lo quisieron escuchar. Fueron pocos los que se salvaron. Y cuando seguimos viendo lo que te acabo de leer, la Biblia dice que Dios miró gracia en Noé, y Noé obedeció a que tenía que construir el arca. Pero mientras él construía el arca, la humanidad lo juzgaba, se burlaba de él, porque nunca jamás había llovido. Pero ya Dios le había anticipado de que venía juicio a esa generación. Dios había determinado exterminar con todo. Pero al ver gracia en Noé, le dio la oportunidad para dar el mensaje que venía juicio en ese tiempo. Y aún les dio ciertos días todavía para ver si se arrepentían. Pero lamentablemente la humanidad no quiso obedecer a la voz de Dios, amado oyente. Y cuando se dieron cuenta, el arca se había cerrado. Y se dieron cuenta que empezó a llover. Y decían: Noé, ábrenos. Pero era demasiado tarde. Cuando vemos también lo que te acabo de leer acerca de Sodoma y Gomorra, la Biblia describe claramente quiénes eran esas ciudades. Pero ahí Lot afligía su corazón de ver la humanidad como estaba tirada más a la maldad que a lo bueno. Y en el tiempo que estamos viviendo, no nos queda otra más que decirte que en el mundo entero está surgiendo el sodomismo. Mira, cuando tú te das cuenta por las redes sociales, te das cuenta por la televisión, por la radio, como en el mundo entero ha crecido el sodomismo. Gloria, Y si en aquel tiempo, amado oyente, Dios había dado la oportunidad por medio del mensaje que traía Noé, ahora te lo está dando. Gloria a Dios. Sí, así como te decía, en aquel tiempo Dios estaba dando la oportunidad a la humanidad. Dios estaba dando la oportunidad, amado oyente, por medio de Noé, dando el mensaje que venía juicio para esa generación, pero no quisieron obedecer. Y cuando vieron que empezó a llover, venían diciéndole a Noé: ábrenos la puerta,
pero era demasiado tarde. Y es lo que está aconteciendo en estos tiempos, amado oyente. Vemos cómo Sodoma y Gomorra también fueron destruidos. Cuando vemos que Lot salió de Sodoma y Gomorra, Dios envió azufre y fuego y destruyó a estas naciones. ¿Qué es lo que le espera al mundo entero? También le espera el juicio. Cuando nosotros vemos por medio de las Escrituras, Dios hizo un pacto de que no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero lamentablemente ahora va a ser destruido con fuego. Amado, juicios vienen sobre este mundo entero. Cuando tú ves lo que está sucediendo en el mundo entero, verdaderamente es catastrófico. El hombre ya camina verdaderamente sin miedo y sin temor. ¿Por qué? Porque están bajo el maligno. La Biblia lo dice, que este mundo está bajo el maligno. Pero yo conozco a alguien que venció al maligno en la cruz del Calvario, que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amado, yo me hacía ciertas preguntas, en cierta ocasión preguntándole a Dios, ¿por qué Adán no pudo vencer a Satanás? ¿Y por qué el mundo tampoco puede vencer a Satanás? Y Dios es claro en su palabra. Cuando yo entendí, amado oyente, por qué Adán fue engañado, porque Adán no conocía las artimañas de Satanás, y por eso es que fue engañado tanto Eva como él, porque eran terrenales, eran de la tierra, y el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Pero cuando alguien viene y reconoce a aquel que venció a Satanás, que es Jesús de Nazaret, esa persona es cambiada, es transformada, es libertada, porque Jesús lo dijo, se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, y aquel que nace del agua y nace del Espíritu, ese va a vencer, amado oyente, a Satanás el diablo, y va a vencer, amado oyente, a todas sus fortalezas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, más de poder, amor y dominio propio. Por eso es que es necesario que el ser humano necesita reconocer a Jesucristo, necesita confesar que Dios lo levantó de entre los muertos, creer en su corazón y confesar con su boca, para que surja el nuevo nacimiento y pueda ser una nueva criatura, y ya no ande conforme los deseos de su carne. Eso se lo dice a la iglesia de Roma, diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Y por qué razón? Porque han nacido de nuevo. Y ahí vemos nosotros, en el primer capítulo de Juan, él dice en su palabra que él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero dice en el 12, pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos, y no engendraron de carne o de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando tú reconoces a Jesucristo, has entrado en la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué es lo que sucede hoy
en el mundo entero y se levantan haciendo manifestaciones. Pero cuando tú ves en el capítulo 1 del verso 20 en adelante del libro de Romanos, te darás cuenta por qué suceden estas cosas. La Biblia dice que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, dice que Dios puso un espíritu de estupidez, de estupor, de ignorancia, y su corazón fue entenebrecido, y deshonraron sus propios cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Amado, es lo que se está viviendo en este tiempo, en el mundo entero, lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. ¿Acaso tú crees que si Dios no le perdonó a Sodoma y Gomorra, va a perdonar en este tiempo a aquellos que han desobedecido al Evangelio? Amado, el Señor es grande en misericordia. Él es bueno. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amado, y el ser humano en este tiempo agarra las cosas como si nada. Solamente se jactan diciendo: yo creo en Dios. Pero ¿cuál Dios es el que tú conoces? Porque el verdadero Dios, amado oyente, te hace una persona nueva, una persona diferente. Él te cambia, Él te transforma, Él te liberta, amado oyente, y no vuelves a ser la misma persona. La hermana predicaba acerca del endemoniado gadareno. ¿Qué sucedió con este hombre? Amado oyente, cuando Jesús entra en el corazón de la humanidad, la persona es cambiada, es transformada. Y la Biblia dice que este endemoniado gadareno quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es lo que Dios quiere de ti. Cuando tú vienes humillado, arrepentido, amado oyente, te darás cuenta que tú vas a dar testimonio a tu propia familia de que Dios es real, Dios es verdadero. Porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Él venció la muerte, Él venció el infierno y Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Simplemente que no todos obedecen al Evangelio. Es triste y lamentable, aunque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente, a veces el orgullo no nos deja ver la realidad. Muchas de las veces no entendemos, no comprendemos el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Yo te lo digo por experiencia. Yo también, allá en los años, los principios de los 80, yo también me jactaba diciendo: yo también creo en Dios. Pero lamentablemente no era el Dios verdadero, sino que era el Dios que me habían inculcado mis abuelos y mis padres. Ellos nunca tuvieron
conocimiento de la palabra de Dios. Y lamentablemente ellos no me podían guiar a toda verdad y a toda justicia, porque no sabían la palabra de Dios. Pero si una cosa te digo, es muy importante escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuántos y cuántos, cuando pasan frente de nosotros, hasta se tapan los oídos para no oír la palabra de Dios. Cuando se les ofrece un folleto donde viene implantada la palabra de Dios y la desechan, como que si nos desecharan a nosotros, nosotros no valemos nada. Quien vale es la palabra, porque Él es el que dio su vida por ti y por mí, el Verbo encarnado. Por eso es que el mismo Jesús le dice al pueblo de Israel: creéis en Dios, creed también en mí. Pero muchos dicen: yo creo en Dios, pero no creen a la palabra, que es el Verbo encarnado. Todo el mundo cree en Dios. El borracho cree en Dios, la prostituta cree en Dios, el homosexual cree en Dios, la lesbiana cree en Dios, el narcotraficante cree en Dios, el pandillero cree en Dios, toda la gente cree en Dios. Pero, amado, ha sido cambiado, ha sido transformado, sigue siendo el mismo borracho, sigue siendo homosexual, sigue siendo lesbiana. El único que te viene a libertar se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que Él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero muchos no quieren ser libres y siguen siendo religiosos, siguen diciendo: yo creo en Dios. Pero el Dios que tú sirves verdaderamente entonces no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque no te cambia, porque no te transforma, porque no te liberta, porque es mudo, es ciego, es paralítico. Y mucho menos te puede decir qué es lo que tienes que hacer. Pero el Dios que nosotros servimos, Él sabe cómo tienes tú que conducirte, porque un día partirás de esta tierra, porque la Biblia lo dice, que es necesario que el hombre muera y después de eso venga el juicio. Aquel día vas a tener un juicio y no te vas a poder excusar. ¿Por qué? Porque escuchaste la palabra, ignoraste la palabra, no quisiste aceptar la palabra, porque la Biblia dice: hay 5 libros que tú debes de saber. El libro de las obras que hayas hecho, hayan sido buenas o hayan sido malas. El libro de memoria. ¿Qué quiere decir eso? De lo que tú piensas. Ahí tú te vas a dar cuenta qué es lo que estás pensando ahorita que se te está predicando la palabra. También de lo que hablas. ¿Qué cosas son las que tú hablas? Ese es otro libro. Y el libro, que es la palabra de Dios, porque Él dice que por su palabra seremos juzgados, amado oyente, y por esa palabra nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y el libro de la vida, el libro de la vida, la Biblia dice que si tu nombre no fue hallado en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano dice que no muere y estará torturando a cada uno, amado oyente, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero no esperes eso. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor dice: vengan a mí los que están cansados
y agobiado, que yo os haré descansar. Amado oyente, Él está tocando a la puerta de tu corazón, diciendo: hijo mío, dame hoy tu corazón. Él quiere cenar contigo. Amado oyente, el Señor dice en su palabra que el único que nos puede realmente traer hacia el Padre se llama Jesús. Él es el que nos viene a reconciliar con el Padre, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. ¡Aleluya! Pero si tú leyeras la Biblia, dice que siendo el hombre más hermoso, no se halló parecer en él, porque lo desfiguraron, golpeándole su rostro, arrancándole su barba. ¿Cómo estaría el Señor cuando le injertaron esa corona de espinas? La Biblia dice, amado oyente, que su lengua se le pegó porque tenía sed. La Biblia dice que sus entrañas se derritieron como la cera, y dice que horadaron sus espaldas, y dice que se le podían contar sus huesos, pero no pudo vencerlo la muerte, porque él tenía un propósito que cumplir aquí en la tierra, y lo cumplió cuando él dijo: consumado es. Ahí se rompió el velo del templo para que usted y yo podamos tener acceso directamente al Padre por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Porque la Biblia dice que Él iba a justificar a muchos. Y ahora lo entiendo, porque antes no lo entendía. Porque Él dice que nos iba a justificar por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amado, es por eso que no te venimos a hablar de religión, porque las religiones son vanas. Yo te lo digo por experiencia, que me sirvió estar en la parroquia, en el convento, de que me sirvió que me acercaba ese pedazo de madera a la guadalupana, que cuando le hablaba ni siquiera me respondía, ni siquiera podía ver, amado. Por eso le doy gracias a Dios, porque Dios se me libertó de la gran ramera. Yo sé que a muchos no les gusta cuando se les habla la verdad. A mí tampoco me gustaba cuando me decían, cuando un pastor que fue un judío y me visitó a mi apartamento y vio que tenía yo allí la foto del Papa y un muñeco que se llamaba el niño del hospital, y me dice: mi pastor, eso se le llama idolatría, y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Fue duro para mí, pero tuve que entenderlo. Él también fue un jovencito que a la edad de 15 años, él reconoció a Jesucristo como su Salvador, porque él era judío, y sabemos que ellos tenían su confianza en la ley de Moisés. Pero cuando Jesucristo llegó a su corazón, a la edad de 15 años, lo echaron para afuera. No ha salido el sol. Amado oyente, ¿y sabes qué sucedió? ¿Sabes qué aconteció? Dios lo levantó para que trajera la palabra a esta nación, de los cuales yo soy fruto de sus predicaciones. Amado oyente, es por eso
que te venimos presentando a Jesús, el Mesías, porque Él es el Salvador. Amado, porque la salvación no viene de Roma, sino que la salvación viene de los judíos. La salvación viene, amado oyente, de Jerusalén, porque de ahí tenía que salir la palabra y no de Roma. Lamentablemente, la gente sigue confiando en esos hombres moribundos, que muchos de ellos ya están en el infierno, y los que van a seguir viniendo también se van a ir al infierno, y después del infierno al lago de fuego. Usted dirá, ¿por qué predicador habla así? Porque así lo dice la Escritura. Porque cuando tú ves en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 18, nos habla de ese representante que es el 666, pero muchos no lo han descubierto. No está en hebreo, no está en arameo, no está en griego, sino que está en latín. Y cuando usted saca la equivalencia, que ellos involucran a la gente con su mentira, diciendo que son los representantes de Jesucristo, pero son unos grandes mentirosos. ¿Por qué razón? Porque ellos allí, en la Biblia, el Señor lo describe como representante de la bestia. Cuando tú sacas la equivalencia que está en latín, que dice Vicarius Fildeos, que para ellos dicen que son los representantes de Jesucristo, mentira. Ahí vas a sacar la equivalencia 666. Pero si quieres seguir siguiendo a la bestia, ese es su problema. La palabra se te ha predicado y la palabra es la verdad. Si quieres, síguelo, pero mientras sigues esa bestia, yo sigo al Cordero Inmolado, aquel que se halló fiel para abrir los sellos, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién es Él? Su nombre es Jesucristo, el gran yo soy. Amado, no hay nadie como Él. La Biblia nos dice claramente que Él es el más admirable, Él es el mejor consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Él dice que es la puerta, es el pastor de sus ovejas, que dio su vida por nosotros. Amado oyente, escapa por tu vida. El día de mañana puede ser demasiado tarde. No importa el pecado que hayas hecho, porque la Biblia dice que si tu pecado fuera como la grana, vendrá a ser como blanca nieve, y si es rojo como el carmesí, vendrá a ser como lana blanca. Pero dice que el hombre impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Él está dispuesto a perdonar, a limpiar tu pecado, no como el tiempo de la ley, que el sumo sacerdote una vez por año tenía que hacer expiación matando animales. Amado oyente, para cubrir el pecado de Israel. Pero cuando Jesús vino y derramó esa sangre preciosa, esa sangre no vino para que fuera cubierto el pecado, sino para limpiarnos de
pecado. Aleluya. Esa sangre tiene poder y tiene autoridad y nunca jamás ha perdido ni perderá su poder. Esa sangre te quiere limpiar, te quiere purificar, te puede santificar y hacerte una persona diferente a lo que eras. Si lo hizo conmigo y mis hermanos, también lo puede hacer contigo. Siempre cuando tú vengas con un corazón constricto y humillado, porque el Señor dice que el que viene con un corazón constricto y humillado, Dios no lo rechaza. Ven a Él, Él te quiere perdonar, te quiere mostrar su amor, su poder y su bondad. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón. Gloria a Cristo. Arrepiéntete. ¿Esto lo ama? Oh, sí.